La pregunta que cambiará tu vida no es cómo tener éxito, sino estás persiguiendo plumas o principios. Clayton Christensen nos desafía a mirar más allá de las apariencias en su libro ¿Cómo valorarías tu vida? Muchos de nosotros caemos en la trampa de confundir correlación con causalidad. Vemos a un ejecutivo exitoso que usa trajes italianos y concluimos que la ropa elegante es la clave del éxito profesional. Es como si un médico, al ver que todos sus pacientes con gripe tienen nariz, decidiera que la solución es amputar narices. Este error de pensamiento es peligrosamente seductor. Observamos superficialmente, imitamos lo visible y nos preguntamos por qué no obtenemos los mismos resultados. Es la diferencia entre aprender a tocar las notas correctas y entender la teoría musical que la sustenta. En el mundo empresarial, las consecuencias son devastadoras. Empresas enteras han colapsado intentando replicar el modelo de negocio de Amazon o Apple sin comprender los principios fundamentales que hacen funcionar esos modelos. Copian la interfaz de usuario, la estética del producto o la estructura organizativa, pero ignoran la filosofía subyacente, la cultura de innovación o la visión estratégica a largo plazo. Lo mismo ocurre en nuestras vidas personales. Adoptamos hábitos, rutinas y comportamientos de personas que admiramos sin preguntarnos si esos elementos son causas o meras coincidencias. ¿De verdad el éxito de Warren Buffett se debe a que bebe 5 latas de Coca-Cola al día? ¿O hay principios más profundos en su enfoque de inversión que deberíamos estudiar? Christensen nos invita a hacer arqueología de éxito, excavar más allá de lo visible para descubrir los cimientos. No te quedes en la superficie preguntando ¿qué hizo? Profundiza hasta entender por qué funcionó. Solo entonces podrás adaptar esos principios a tu propia realidad. La próxima vez que te encuentres admirando el éxito ajeno, recuerda, las plumas no hacen volar al pájaro. Son los principios aerodinámicos, no las apariencias, los que te elevarán a nuevas alturas. 1. Imaginen esta escena. Andy Grove, el legendario CEO de Intel, llama a Clayton Christensen con urgencia. Intel está en una encrucijada y Grove necesita respuestas inmediatas. Clayton, no tengo tiempo para teorías. Solo dime exactamente qué debo hacer para que Intel innove y sobreviva, le exige Grove con esa intensidad que lo caracterizaba. Muchos consultores habrían cedido ante semejante presión, entregando una lista de acciones concretas para complacer a un gigante de la industria. Pero Christensen hizo algo sorprendente. Se negó. Con firmeza pero respetuosamente, insistió en que primero debían entender los principios fundamentales que gobiernan la innovación disruptiva. Grove, visiblemente impaciente, accedió a regañadientes. Y aquí viene lo fascinante. Christensen no empezó hablando de microprocesadores ni de tecnología. Comenzó relatando la transformación de la industria siderúrgica. Sí, la del acero. Explicó cómo pequeñas empresas con tecnologías aparentemente inferiores habían logrado desbancar a gigantes establecidos encontrando nichos que los grandes ignoraban. La tensión era palpable. Grove probablemente pensaba, ¿qué diablos tiene que ver el acero con los chips de Intel? Pero conforme Christensen desgranaba los mecanismos de esa disrupción, algo extraordinario ocurrió. Antes de que el profesor pudiera sugerir aplicaciones específicas para Intel, Grove lo interrumpió exclamando, «Para. Ya lo tengo. Ya sé exactamente qué debemos hacer». La comprensión de los principios había iluminado a Grove. No necesitó que le dictaran acciones específicas. Él mismo las dedujo al entender los patrones universales de la innovación disruptiva. Este momento eureka cambió el rumbo de Intel. Pero la historia no termina ahí. Tiempo después, el Departamento de Defensa de Estados Unidos contactó a Christensen. Necesitaban urgentemente innovar en sus sistemas de defensa nacional. ¿Y con qué comenzó Christensen su presentación ante generales y altos mandos militares? Exactamente, con la misma historia de la transformación de la industria siderúrgica. Los mismos principios que iluminaron a Grove sobre el futuro de Intel ahora estaban siendo aplicados para repensar la seguridad de una nación. Y funcionó. Porque los principios sólidos trascienden industrias y contextos, revelando soluciones que ninguna lista de acciones a tomar podría proporcionar. Esta es la verdadera magia del pensamiento basado en principios. No te dice específicamente qué hacer en cada situación, sino que te enseña a pensar de manera que puedas descubrir por ti mismo las mejores acciones para tu contexto único.
Es como aprender a pescar en lugar de recibir un pescado. La próxima vez que enfrentes un problema complejo y sientas la tentación de buscar soluciones rápidas, recuerda a Andy Grove y su momento de claridad. A veces, el camino más largo a través de los principios resulta ser el atajo más efectivo hacia soluciones verdaderamente innovadoras. 2. ¿Por qué tantos graduados brillantes de Harvard terminan profundamente infelices? Clayton Christensen, profesor de esta prestigiosa universidad, descubrió un patrón inquietante en las reuniones de exalumnos que debería hacernos reflexionar a todos. Estos jóvenes talentosos entraban a Harvard con sueños apasionantes: escribir la gran novela americana, revolucionar el arte, dedicarse a la filosofía. Pero años después, ¿dónde estaban? En consultoras de élite, bancos de inversión y corporaciones, posponiendo indefinidamente sus verdaderas pasiones. La justificación era siempre la misma: primero necesito estabilidad económica, luego perseguiré mis sueños. Una estrategia que parece sensata, ¿verdad? El problema es que Christensen observó cómo, décadas después, esos mismos graduados seguían atrapados en carreras que no amaban, con el luego convertido en un espejismo inalcanzable. Esta trampa del primero el dinero nos lleva a la teoría de la motivación de Frederick Erzberg, que distingue entre factores higiénicos y motivadores intrínsecos. El dinero, sorprendentemente, pertenece al primer grupo. Su ausencia causa insatisfacción, pero su presencia no genera motivación duradera. Para entender esto, pensemos en profesionales con salarios envidiables que arrastran los pies cada mañana, mientras otros con ingresos modestos pero trabajos significativos rebosan energía. La diferencia está en los verdaderos motivadores: crecimiento personal, reconocimiento, responsabilidad y desafío intelectual. La trampa es especialmente peligrosa porque parece racional. Nos decimos: solo unos años más en este trabajo bien pagado y luego haré lo que realmente quiero. Pero mientras tanto, construimos estilos de vida que dependen de esos ingresos, adquirimos responsabilidades financieras y, lo más grave, nuestras habilidades para aquello que nos apasiona se atrofian por falta de uso. Lo que comienza como una estrategia temporal se convierte en una jaula dorada. Las cadenas invisibles del confort material, el estatus social y la seguridad nos atan a caminos que nunca quisimos recorrer. Y así, gradualmente, sin darnos cuenta, cambiamos nuestras alas por grilletes. Christensen nos advierte: cuando priorizamos constantemente la recompensa externa sobre la satisfacción interna, estamos negociando nuestra felicidad a largo plazo por beneficios inmediatos. Es una forma sutil de hipotecar nuestro futuro emocional. La verdadera satisfacción profesional surge cuando nuestro trabajo conecta con nuestros talentos naturales y valores más profundos. Cuando nos permite crecer, ser reconocidos por lo que realmente somos, asumir responsabilidades significativas y enfrentar desafíos que nos hacen evolucionar. Si te encuentras posponiendo tus verdaderas pasiones con la excusa del primero el dinero, pregúntate: ¿cuánto tiempo más estás dispuesto a esperar? Porque, como observó Christensen en aquellos brillantes graduados de Harvard, ese luego perfecto donde perseguirás tus sueños tiene una peligrosa tendencia a no llegar jamás. 3. El espejismo de la oportunidad infalible nos rodea constantemente. Ese negocio que promete duplicar tu dinero, esa inversión milagrosa, ese proyecto que parece no tener fallas. Ante estas tentaciones, Christensen nos ofrece una herramienta mental poderosa: la teoría del plan impulsado por el descubrimiento. Esta teoría nos invita a hacer una pausa crucial antes de saltar al vacío. Cuando una oportunidad deslumbrante aparece, debemos preguntarnos: ¿qué supuestos tendrían que ser absolutamente ciertos para que esta oportunidad funcione como me la presentan? Y lo más importante, ¿son realistas estos supuestos? ¿Existe evidencia que los respalde? El caso clásico que ilustra perfectamente esta teoría son los esquemas piramidales, frecuentemente disfrazados como consumo con reembolso o clubes de inversión exclusivos. Te los presentan como un sistema perfecto: compras productos, invitas a otros, y no solo recuperas tu inversión, sino que obtienes ganancias extraordinarias. Al aplicar el plan impulsado por el descubrimiento, los supuestos fundamentales se desmoronan rápidamente. Para que este sistema funcione, los comerciantes deberían ceder márgenes de ganancia insostenibles. Además, se requeriría un flujo infinito de nuevos participantes, algo matemáticamente imposible. Y los productos, que supuestamente justifican todo el esquema, suelen ser de calidad cuestionable o con precios inflados.
Esta herramienta no se limita a detectar estafas financieras. Sirve para cualquier decisión importante, un cambio de trabajo, una inversión con amigos o una mudanza significativa. En cada caso, identificar los supuestos ocultos y evaluarlos críticamente puede salvarnos de consecuencias devastadoras. El plan impulsado por el descubrimiento transforma el pensamiento mágico en pensamiento crítico. No se trata de volverse cínico, sino de desarrollar un escepticismo inteligente que proteja nuestros recursos, tiempo y bienestar emocional. Esta capacidad de cuestionar los supuestos implícitos en cada oportunidad aparentemente perfecta constituye una de las habilidades más valiosas para navegar un mundo lleno de espejismos tentadores. 4. La estrategia más brillante del mundo vale cero si no alineas tus recursos con ella. Esta es la lección fundamental que Clayton Christensen nos revela al analizar por qué tantas estrategias fracasan, tanto en empresas como en nuestras vidas personales. Pensemos en esto. Tener una estrategia sin asignar recursos adecuados es como tener un mapa del tesoro pero nunca acabar donde marca la décima. Es una promesa vacía, una declaración de intenciones que jamás se materializa. El caso de Apple bajo el regreso de Steve Jobs ilustra perfectamente este principio. Cuando Jobs volvió, no inventó simplemente el iPod. Su verdadero golpe maestro fue la alineación obsesiva de recursos. Eliminó productos, concentró el talento y dirigió cada dólar hacia ese único objetivo estratégico. No se limitó a decir vamos a innovar. Reorganizó toda la estructura de recursos para que cada elemento de la empresa sirviera a esa visión. El resultado transformó no solo a Apple, sino a toda la industria tecnológica. Pero este principio opera de forma mucho más sutil y peligrosa en organizaciones comunes. Christensen describe una empresa de equipos médicos que declaraba su estrategia hacia dispositivos portátiles mientras su sistema de comisiones incentivaba a los vendedores a seguir empujando modelos antiguos. La estrategia decía una cosa, pero el flujo de recursos decía exactamente lo contrario. ¿El resultado? Una estrategia brillante que nunca se materializó. Lo fascinante es cómo este mismo principio se infiltra en nuestras decisiones personales. Declaramos que nuestra salud es prioritaria, pero nuestro calendario no refleja ni un minuto dedicado al ejercicio. Afirmamos valorar las relaciones profundas, pero nuestro tiempo y atención fluyen constantemente hacia actividades superficiales y distracciones digitales. La clave está en entender que los recursos no son solo dinero. Son tiempo, atención, energía emocional, capacidad cognitiva. Y estos recursos, especialmente en nuestra era de sobreestimulación, son finitos y extremadamente valiosos. La pregunta incómoda que Christensen nos obliga a confrontar es, si un observador neutral analizara dónde están fluyendo tus recursos más valiosos, ¿qué estrategia vital deduciría que estás siguiendo realmente? No la que declaras en voz alta, sino la que tus patrones de asignación de recursos revelan silenciosamente día tras día. Esta desconexión entre estrategia declarada y asignación real de recursos no suele producir fracasos espectaculares inmediatos. Opera como una erosión lenta, casi imperceptible, hasta que un día descubrimos que nuestras metas más importantes se han vuelto inalcanzables, no porque fueran imposibles, sino porque nunca dirigimos nuestros recursos hacia ellas con la disciplina necesaria. La lección es clara, la verdadera estrategia no es lo que dices que harás, sino dónde pones tus recursos. Todo lo demás es simplemente una ilusión. 5. La paradoja del recurso abundante es uno de los conceptos más contraintuitivos que he encontrado en mis años estudiando empresas exitosas y fracasadas. Clayton Christensen, uno de los pensadores más brillantes de Harvard, nos presenta una idea revolucionaria. Tener demasiados recursos puede ser más perjudicial que tener muy pocos. Christensen distingue entre lo que llama dinero bueno y dinero malo. El dinero malo es abundante, impaciente, quema en las manos y exige resultados inmediatos. El dinero bueno, por el contrario, es escaso, paciente, obliga a la reflexión y al aprendizaje constante. Esta distinción explica por qué empresas con recursos limitados a menudo superan a gigantes corporativos. Cuando los recursos escasean, cada decisión debe justificarse, cada hipótesis debe validarse, y esto genera una disciplina que las empresas con exceso de capital raramente desarrollan. Motorola nos ofrece un ejemplo perfecto. En los años 90, cuando dominaba el mercado de telecomunicaciones, invirtió miles de millones en el proyecto Iridium, una red de satélites para comunicación global. Con tanto dinero disponible,
Nadie cuestionó seriamente si existía un mercado dispuesto a pagar por teléfonos satelitales enormes a precios exorbitantes. El resultado fue una de las quiebras más espectaculares de la historia empresarial. En contraste, Honda entró al mercado estadounidense con recursos limitados. Su plan inicial de competir con Harley-Davidson vendiendo motocicletas grandes fracasó rápidamente. Pero la escasez de recursos los obligó a ser observadores y adaptables. Descubrieron, casi por accidente, que sus pequeñas motocicletas Supercab, que los empleados usaban para desplazarse, despertaban interés como vehículos recreativos. Esta observación fortuita, combinada con la necesidad de encontrar una solución rápida ante la falta de capital, les permitió identificar un mercado completamente nuevo y dominar el segmento de motocicletas pequeñas en Estados Unidos. Lo fascinante es que este principio trasciende el ámbito empresarial y se aplica a nuestra vida personal. En nuestras relaciones familiares, a menudo operamos con la lógica del dinero malo emocional. Asumimos que el amor, la paciencia y la tolerancia de nuestra pareja e hijos son recursos infinitos que no requieren inversión consciente. Esta es una trampa peligrosa. En el trabajo, si no cumplimos, las consecuencias son inmediatas y visibles. En casa, la retroalimentación negativa es más lenta y sutil, lo que nos permite caer en una negligencia imperceptible pero devastadora a largo plazo. Paradójicamente, esa aparente abundancia de amor y comprensión que damos por sentada puede erosionar silenciosamente los cimientos de nuestras relaciones más importantes. La escasez, cuando la entendemos correctamente, nos vuelve más atentos, creativos y cuidadosos. Nos obliga a valorar cada recurso y a invertirlo con sabiduría. La abundancia mal gestionada, en cambio, nos vuelve complacientes y ciegos ante problemas fundamentales. Esta perspectiva nos invita a reconsiderar cómo tratamos nuestros recursos, tanto materiales como emocionales. ¿Estamos operando con la mentalidad del dinero malo en alguna área crucial de nuestra vida? ¿Estamos dando por sentados recursos que, aunque parezcan abundantes, son en realidad finitos y preciosos? La verdadera sabiduría consiste en tratar todos nuestros recursos, tiempo, dinero, amor, atención, como si fueran escasos y valiosos, incluso cuando parecen abundantes. Solo así desarrollaremos la disciplina y la atención necesarias para invertirlos donde realmente importa. 6. ¿Alguna vez te has preguntado por qué realmente tu pareja está contigo? Y no me refiero a esas respuestas superficiales como porque me quiere o porque somos compatibles. Hablo de algo mucho más profundo y revelador. Clayton Christensen nos plantea una pregunta incómoda pero transformadora. ¿Para qué te contrató tu pareja? Esta perspectiva revolucionaria surge de una idea empresarial brillante que Christensen desarrolló estudiando el mercado. Imagina esto: una empresa de batidos estaba estancada en ventas. Hicieron lo típico, mejoraron sabores, texturas, probaron nuevas recetas, pero nada funcionaba. Hasta que cambiaron radicalmente su enfoque. En lugar de preguntarse qué características querían los clientes en el batido, investigaron para qué tarea específica lo contrataban. El descubrimiento fue sorprendente. La mayoría de los clientes compraban el batido por la mañana, no por su sabor exquisito, sino porque necesitaban algo que pudieran consumir con una mano mientras conducían, que los mantuviera satisfechos hasta el almuerzo y que no fuera complicado. No estaban contratando un sabor, sino una solución práctica para un problema específico. Una vez entendido esto, la empresa rediseñó el producto para cumplir mejor ese trabajo y las ventas se dispararon. Ahora traslademos esta idea a nuestra relación más importante. Cuando tu pareja te eligió, ¿para qué trabajo específico te contrató realmente? Esta perspectiva cambia completamente nuestra comprensión de las relaciones. Muchos hombres podrían pensar, mi trabajo es ser el proveedor económico. Pero, ¿realmente alguien contrata a una pareja solo para eso? Las necesidades emocionales y relacionales son mucho más complejas. El trabajo para el que fuiste contratado probablemente tiene más que ver con ser ese refugio emocional cuando el mundo se derrumba, o quien celebra genuinamente los pequeños triunfos de tu pareja. Quizás te contrataron para ser quien comparte valores profundos y ayuda a construir un legado familiar significativo. O simplemente para ser ese cómplice que hace que la vida sea menos solitaria y más divertida. El problema surge cuando malinterpretamos el trabajo para el que fuimos contratados. Un hombre puede estar orgulloso de trabajar incansablemente para mantener a su familia,
mientras su pareja siente un vacío porque lo que realmente necesitaba era presencia emocional, no solo provisión material. Una mujer puede dedicarse a mantener un hogar perfecto cuando quizás su pareja la contrató para ser una compañera de aventuras. Esta desconexión entre lo que creemos que debemos ofrecer y lo que nuestra pareja realmente necesita de nosotros es el origen de muchas crisis relacionales. Estamos ofreciendo características, como el sabor del batido, cuando lo que importa es la función que cumplimos en la vida emocional del otro. La reflexión crucial es: ¿estás cumpliendo hoy con el trabajo fundamental para el que fuiste contratado? ¿O estás perfeccionando aspectos que, aunque valiosos, no son lo que tu pareja más necesita de ti? Si tu relación está en crisis, quizás no es porque hayas empeorado como persona, sino porque has dejado de cumplir esa función esencial para la que fuiste elegido. Y lo más revelador, muchas veces ni siquiera somos conscientes de cuál es ese trabajo específico. La invitación es clara. Pregúntate honestamente, si hoy tu pareja tuviera que recontratarte, ¿qué función vital buscaría que cumplieras? Y más importante aún, ¿estás a la altura de ese trabajo o has estado perfeccionando habilidades que nadie te pidió? Entender esto puede transformar completamente tu relación. Porque al final, el amor más profundo no está en las características que admiramos del otro, sino en cómo cada uno cumple ese papel único e insustituible en la vida emocional de su pareja. 7. Cuando Dell comenzó a tercerizar componentes a Asus, nadie imaginó el desenlace. Primero fueron piezas sencillas, luego placas más complejas, hasta que finalmente Dell le dijo: fabrica la computadora completa, ponle nuestro logo y listo. ¿El resultado? Asus aprendió absolutamente todo el proceso y, armada con ese conocimiento, lanzó su propia marca de computadoras, convirtiéndose en un feroz competidor. Dell había cometido el error capital en los negocios: tercerizar su competencia central, aquello que constituía el corazón de su valor como empresa. Esta historia empresarial nos ofrece una poderosa metáfora sobre la familia moderna. Muchos padres, con las mejores intenciones, terminan tercerizando aspectos fundamentales de la crianza. Enviamos a los niños al mejor colegio esperando que allí les enseñen todo, desde matemáticas hasta valores. Si tienen dificultades, contratamos tutores. Si muestran talento, buscamos entrenadores especializados. Si hay problemas emocionales, acudimos a terapeutas. Estos recursos externos son valiosos como complemento, pero el error aparece cuando se convierten en sustitutos de la función parental esencial. La formación de valores, el desarrollo de recursos internos y los procesos de aplicación de estos en la vida cotidiana constituyen las competencias centrales de la familia, aquellas que no deberían delegarse. Los valores no se transmiten mediante sermones, sino viviéndolos día a día, en cómo reaccionamos ante las injusticias o cómo tratamos a los demás. Los recursos internos, cómo gestionar la frustración, cómo pedir perdón, cómo celebrar logros sin soberbia, se aprenden por modelado y acompañamiento en las batallas cotidianas de la infancia. Y los procesos de aplicación, cómo enfrentar problemas, tomar decisiones difíciles o aprender de los errores, requieren una guía parental que enseñe a pensar, no simplemente a obedecer. Al tercerizar excesivamente estas áreas fundamentales, corremos el riesgo de que nuestros hijos, como Asus, desarrollen capacidades que quizás no correspondan con el legado esencial que queríamos transmitirles. O peor aún, que adquieran competencias en áreas secundarias mientras carecen de las herramientas internas verdaderamente necesarias para una vida plena. La pregunta crucial no es si los recursos externos son buenos o competentes, sino ¿cuáles son esas competencias irrenunciables en tu familia? ¿Qué aspectos solo tú, como padre o madre, puedes y debes enseñar de manera insustituible? ¿Estás siendo el principal fabricante de esas competencias o has delegado, quizás inadvertidamente, esa producción esencial a terceros? La lección es clara: en los negocios y en la familia, aquello que constituye tu esencia, tu valor fundamental, jamás debe tercerizarse. 8. El día que Clayton Christensen era niño, se le rompió un pantalón. En lugar de lo que haríamos la mayoría hoy, arreglarlo por él o comprar uno nuevo, su madre hizo algo extraordinario: le entregó aguja e hilo y le dijo simplemente: cóselo tú. Y siguió con sus tareas mientras el pequeño se enfrentaba solo al desafío. Esta anécdota aparentemente simple revela una verdad fundamental sobre el aprendizaje. Aprendemos cuando estamos listos para hacerlo, no cuando alguien está listo para enseñarnos. Y sobre todo, aprendemos haciendo, enfrentándonos directamente a los problemas.
Como padres y educadores caemos constantemente en la trampa de allanar el camino. Si nuestro hijo tiene un proyecto escolar difícil, terminamos haciendo nosotros la maqueta. Si debe aprender a atarse los cordones, se los atamos para no llegar tarde. Al hacerlo, les robamos la oportunidad de desarrollar sus propios recursos para resolver problemas. ¿Y qué ocurre cuando se equivocan? Si el pequeño Christensen cosió mal su pantalón al primer intento, lo natural sería decir, así no se hace. Déjame a mí. Pero los errores son oportunidades invaluables. No para sermonear, sino para construir una relación fuerte diciendo, esto es difícil, ¿verdad? ¿Qué podríamos intentar ahora? Así convertimos el error en un escalón, no en un precipicio. Pensemos en un adolescente que gasta mal su primera paga y se queda sin dinero a mitad de mes. ¿Le rescatamos dándole más? ¿O aprovechamos para enseñarle sobre presupuesto y consecuencias? La segunda opción es incómoda, pero infinitamente más valiosa a largo plazo. Igualmente importante es reconocer sus logros. Cuando ese pantalón finalmente queda cosido, aunque sea imperfectamente, es momento de reforzar no con un genérico bien hecho, sino reconociendo su perseverancia. Qué bien resolviste el problema. Recuerdo cuando empezaste y te costaba, pero no te rendiste. La verdadera educación no consiste en llenar cabezas de datos o resolver problemas ajenos. Se trata de crear un entorno seguro donde puedan experimentar, equivocarse y desarrollar herramientas internas para enfrentar el mundo. Debemos transformarnos de solucionadores de problemas a diseñadores de experiencias de aprendizaje que confían en la capacidad natural de los niños para crecer a través de sus propios desafíos. 9. El capítulo de hoy nos plantea una pregunta fascinante. ¿Cómo reacciona tu familia cuando se rompe un plato? Parece trivial, pero en realidad es una ventana perfecta para entender el ADN cultural de tu hogar. La cultura real, tanto en empresas como en familias, no se define por declaraciones de intenciones, sino por reacciones automáticas ante situaciones cotidianas. En Amazon, por ejemplo, el famoso escritorio de Bezos hecho con una puerta vieja comunicaba más sobre su cultura de frugalidad que cualquier manual corporativo. Pero vayamos a lo que realmente importa, tu hogar. Imagina que alguien rompe accidentalmente un plato. En ese instante, sin premeditación, se revela el verdadero código genético de tu familia. ¿Qué sucede? En algunas casas estalla inmediatamente la búsqueda del culpable. ¿Quién ha sido? Siempre igual. ¿Sabes lo que cuesta esto? El mensaje implícito es demoledor. Aquí los errores se pagan caro, más vale no equivocarse. En otras familias, la reacción es completamente distinta. ¿Estás bien? Te has cortado. Primero la persona, después el objeto. El mensaje es radicalmente opuesto. Tu bienestar es prioritario, los accidentes ocurren. Esta diferencia aparentemente pequeña es en realidad abismal. No se trata del plato, sino de la reacción. Y esa reacción, repetida sistemáticamente ante diferentes platos rotos de la vida cotidiana, va tejiendo la cultura familiar que los hijos absorben como esponjas. La cultura familiar no es solo lo que decimos valorar, sino cómo actuamos realmente cuando las cosas se complican. Cuando un hijo llega con una mala nota, cuando alguien olvida una responsabilidad importante, cuando los planes se tuercen, esas reacciones automáticas programan el software emocional y social con el que nuestros hijos navegarán por la vida. La próxima vez que algo se salga del guión en casa, haz una pausa antes de reaccionar. Pregúntate, ¿qué tipo de cultura estoy construyendo con esta reacción? ¿Estoy creando un espacio donde los errores son oportunidades para crecer o zonas de peligro que hay que evitar a toda costa? La respuesta a esa pregunta definirá, mucho más que cualquier discurso sobre valores, el verdadero ADN cultural que estás transmitiendo a la siguiente generación. 10. ¿Alguna vez has pensado que una pequeña mentira, un atajo ético solo por esta vez no tiene consecuencias? Pues hoy vamos a desmontar esta idea que parece lógica, pero que, según Clayton Christensen, es una trampa mortal para nuestra integridad. Lo fascinante es algo que suena contraintuitivo. Mantener una integridad al 100% es más fácil que hacerlo al 98%. Sí, has oído bien. La teoría del costo marginal, tan útil en economía, se convierte en veneno cuando la aplicamos a nuestra brújula moral. Cuando nos decimos «solo esta vez haré una excepción», estamos activando un mecanismo peligroso.
Esa primera transgresión parece tener un costo insignificante, pero abre la puerta a una pendiente resbaladiza. La segunda vez será más fácil, la tercera casi automática. Lo que parecía una pequeña concesión termina redefiniendo quiénes somos. Christensen lo vivió en carne propia cuando era jugador de baloncesto en Oxford. Su equipo llegó a la final nacional, pero el partido se jugaba en domingo, día que por sus convicciones religiosas era sagrado. Todos le presionaron, solo este partido, es la final. El costo de una única excepción parecía bajo frente a la oportunidad irrepetible. Sin embargo, se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque entendió que si cedía solo esa vez, estaría abriendo la puerta a infinitas excepciones futuras. La trampa está en que nos enfocamos en el beneficio inmediato de la pequeña concesión y perdemos de vista el impacto acumulativo en nuestra identidad. Cuando establecemos una línea clara, esto nunca lo hago, la decisión ante la tentación ya está tomada. No hay debate interno, no hay desgaste mental negociando con uno mismo. Pero cuando introducimos excepciones, cada situación se convierte en un agotador tribunal donde somos juez y parte. La próxima vez que la voz de la conveniencia te susurre solo esta vez, nadie lo sabrá. Pregúntate, ¿estoy calculando el costo de esta acción puntual o el costo para la persona que aspiro a ser? La integridad no es un traje que nos ponemos en ocasiones especiales, es la estructura que sostiene quiénes somos realmente. 11. Cuando hablamos de integridad, solemos caer en una trampa mental peligrosa, confundir lo legal con lo correcto. Christensen nos desafía con una verdad incómoda: la ley es apenas el piso, no el techo de nuestra conducta ética. Piénsalo así, las leyes son como las líneas blancas en una carretera. Te dicen dónde no debes pisar, pero no te indican cuál es tu destino ni por qué viajas. La verdadera brújula moral está dentro de ti, y funciona incluso cuando nadie te observa. Lo fascinante es que esta brújula interna opera en territorios donde la ley guarda silencio. Imagina a un político que encuentra un vacío legal para beneficiar a sus financiadores sin violar ninguna norma. Técnicamente impecable, moralmente cuestionable. O ese momento en que descubres que puedes manipular las cifras de tu informe sin falsificarlas, solo presentándolas de manera conveniente. Nada ilegal, pero ¿qué te dice tu voz interior? Esta voz, sin embargo, no es infalible. Se calibra con el tiempo y el entorno. En culturas organizacionales tóxicas, lo aberrante se normaliza gradualmente. Como esa rana que no salta de la olla porque el agua se calienta tan lentamente que no percibe el peligro hasta que es demasiado tarde. Lo verdaderamente revelador es que las transgresiones más devastadoras de nuestra época rara vez fueron ilegales cuando se cometieron. Los grandes escándalos financieros, las crisis ambientales, las discriminaciones sistémicas, muchos ocurrieron dentro del marco legal de su tiempo. La historia no juzga favorablemente a quienes se escudaron en «pero era legal entonces». La integridad auténtica emerge precisamente en esa zona gris donde la ley no alcanza, pero tu conciencia sí. Es fácil ser honesto cuando las consecuencias de no serlo son evidentes e inmediatas. El verdadero carácter se forja cuando nadie mira, cuando podría salirte con la tuya, cuando la tentación susurra, todos lo hacen. Y aquí está la paradoja. Mientras más escuchamos esa brújula interna, más clara se vuelve su señal. Cada vez que elegimos el camino más exigente, estamos calibrando ese instrumento para futuras decisiones. Cada pequeña victoria moral fortalece nuestra capacidad para enfrentar dilemas mayores. Lo que Christensen nos está diciendo, en esencia, es que la vida que vale la pena medir no se construye cumpliendo mínimos legales, sino aspirando a máximos personales. No se trata de evitar multas o cárcel, sino de poder mirarte al espejo cada mañana y reconocer a la persona que ves. Esta brújula interna es, quizás, el activo más valioso que poseemos. Mientras los códigos legales cambian con el tiempo y varían según la geografía, ese sentido interno de lo correcto trasciende épocas y fronteras. Es la herramienta que nos permite navegar las aguas más turbias de la vida moderna con un rumbo claro.